Televisa presenta. Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Tercera llamada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Llegamos los dueños de la guardería. ¡Tu papá! ¿Oíste? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Dixon Juez. Mis compañeros son Daniela Flores, Juan Manuel Atuesta y Kelvin Suárez. En este video les vamos a estar mostrando sobre las enfermedades de transmisión sexual, lo que opinan los profesionales de la salud, personas del común, y enseñándoles sobre cómo prevenir esta enfermedad. Pero, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Las enfermedades de transmisión sexual son aquellas las cuales se transmiten durante el sexo, ya sea oral, vaginal o anal. Aquí los dejo con una entrevista a una profesional de la salud, la cual nos va a explicar sobre el tema. Arrancó. Buenos días, mi nombre es Dixon Juez y estamos acá con Milena. Ella es una enfermera profesional de la salud y le venimos a hacer unas preguntas sobre las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles son las principales enfermedades de transmisión sexual? La sífilis, que es una infección bacteriana que se transmite por contacto sexual con una persona infectada. Puede causar lesiones en la piel, mucosas y órganos internos si no se trata adecuadamente. Seguimos con la gonorrea. Es una infección bacteriana también que en el trato reproductivo femenino y masculino puede causar dolor y ardor al orinar, así como secreción anormal. La gramínea es una infección bacteriana que afecta el trato reproductivo femenino y masculino. A menudo no presenta síntomas, pero puede causar complicaciones graves si no se trata. ¿Cómo se transmiten las principales enfermedades de transmisión sexual? Por contacto vaginal durante las relaciones sexuales, contacto anal durante las relaciones sexuales anales, contacto oral durante el sexo oral, contacto con la piel a través del contacto con la piel de una persona infectada, específicamente si hay heridas o lesiones abiertas, o una transfusión de sangre. ¿Cuáles son los síntomas principales de estas enfermedades? La sífilis, úlceras o chancre en los genitales o boca, erupción cutánea, ganglios linfáticos hinchados, fatiga, dolor de cabeza y fiebre. La gonorrea da con secreción anormal del pene o vagina, dolor o ardor al orinar, dolor o inflamación en los testículos, sangrado vaginal anormal. La glamínea, secreción anormal del pene o vagina, dolor o ardor al orinar, fiebre y dolor abdominal. El herpes simple, úlceras o ampollas en los genitales o boca, dolor o picazón en los genitales o boca, fiebre, dolor de cabeza, ganglios linfáticos hinchados. El otro es VIH-Sida, que da con diarrea, pérdida de peso, fatiga, dolor de los músculos, dolor de cabeza, fiebre. Está la hepatitis B y C, fatiga, pérdida de apetito, náuseas y vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces de color arcilla, erupción cutánea y fiebre. ¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades? Se evita condones, conservaciones honestas a tu pareja, pruebas periódicas para la ITS, tener relaciones sexuales con uno.
con o una sola pareja, teniendo cuidado que no esté bajo la influencia del alcohol y las vacunas. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más comunes para evitar estas enfermedades? La única es usar condones, es el único método, y no tener sexo. Muchas gracias. Esto fue lo que nos dijo el profesional de la salud. Nos dio consejos, cuáles fueron las enfermedades más comunes, nos dijo que era importante prevenirlas, pero ¿qué nos dicen las personas del común sobre estas enfermedades? Hola, buenas tardes, vecino. Buenas tardes, Mi Lito, ¿cómo nombre es Kelvin Schneider Suárez y usted me puede regalar 5 minutos de tu tiempo. Alfredo Duarte es mi nombre, sí señor, le puedo regalar 5 minutos, cuéntemelo todo a mí. Esto era para hacerle unas preguntas sobre las enfermedades de transmisión sexual. Sí señor, claro, aquí estamos para responder lo que de nuestros conocimientos tengamos al respecto. Sí, señor. Primera pregunta. ¿Sabes cuáles son las enfermedades de transmisión sexual? Pues tenemos unas enfermedades como la sífilis, la gonorrea, las venerias. Hay unas enfermedades que es como lo más común que se vive hoy, las candidiasis, todas esas cuestiones. Bueno, ¿cómo crees que se puedan prevenir estas enfermedades? Primero llevando una vida sana, ¿no? Sabiendo con quién nos vamos a juntar y de todas maneras pues hay que ser prudentes, no quemar las etapas de la vida, que eso es lo que conlleva todas esas enfermedades de transmisión sexual por no tener conocimientos y buena disposición para leerte acerca del tema. Bueno, tercera pregunta. ¿Ha tenido alguna experiencia personal sobre con estas enfermedades? A Dios gracias, no, hasta el momento. Bueno, gracias a Dios. Cuarta pregunta. ¿Cuáles crees que son los mitos más comunes sobre estas enfermedades? Pues los mitos más comunes con base en que, como venimos viendo lo que es el VIH, lo que es la sífilis y todas esas, pues otro mito hay, un mito ahí es más, el más común así es que con un beso se transmiten las enfermedades de transmisión sexual. Puede ser, pero pues, no estamos 100% seguros y toca irnos a la parte científica para saber si es cierto o no. Sí, señor. Bueno, y última pregunta ya para acabar. ¿Cómo crees que las parejas pueden evitar estas enfermedades? ¿Qué prevenciones pueden tener? Primero, que tanto en la casa como en los colegios se les dé la cátedra de humanidades, en el cual vamos a aprender cuando somos niños que todo tiene su tiempo. Los niños en su crecimiento y en su pubertad y todo eso, aprendiendo a conocernos primero nuestro cuerpo y teniendo cuidado. ¿Cuidado con qué? Porque todo lo que brilla no es oro. Entonces vamos a trabajarlo de esa manera y que en los colegios los profesores les den esas clases con una responsabilidad. Como pudimos ver en esta entrevista, se nota que hay personas que tienen un amplio conocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual o ETS, lo cual es muy importante para poder prevenirlo. A continuación, mi compañero Kelvin les va a presentar una entrevista que le hizo a otra profesional de la salud. Buenas tardes. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Kelvin Schneider Suárez. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Adela Jiménez, ¿en qué te puedo colaborar? ¿Será que me puede regalar 5 minutos de su tiempo para responder unas preguntas sobre enfermedades de transmisión sexual? Claro que sí. Bueno, primera pregunta, ¿conoces las enfermedades de transmisión sexual? Claro que sí. Enfermedad de transmisión sexual, el nombre lo dice, ¿no? Que viene por contacto sexual o un contacto que venga directamente a nivel sexual. Y las enfermedades más conocidas son la gonorrea, ¿sí? La sífilis, hay tricomoniasis, una que es muy mencionada y muy grave, que es VIH, ¿sí? Que es
convertido en enfermedad y también virus. ¿Cómo cree usted que las podemos prevenir? Primero, teniendo conocimiento sobre cuáles enfermedades existen y de qué manera se transmiten, ¿sí? Y con métodos como el uso de preservativo, ¿sí? Y digamos una buena educación sexual. ¿Ha tenido usted alguna experiencia con estas enfermedades? Bueno, desde el ámbito como trabajadora en la salud, soy reciente y he participado en trabajos en hospitales y en dispensarios donde se entregan medicamentos para personas que tienen diferentes enfermedades, ¿sí? Cada una tiene un manejo diferente de acuerdo a la indicación médica. ¿Qué prevenciones puede darle a parejas para prevenir estas enfermedades? Sí, lo primero, como le mencionaba, que tengan claro que cuando se tienen relaciones sexuales, cuando hay un contacto sexual, se debe cuidar de diferentes cosas, ¿sí? De un embarazo y de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, lo primero es el cuidado, una buena educación y segundo, el uso adecuado de los preservativos. Vale, muchas gracias. Que tenga buen día. Al esta profesional darnos respuesta a las preguntas que le hicimos, nos podemos dar cuenta de que los preservativos son muy importantes para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Nuestra compañera Daniela hizo una entrevista a un profesional de la salud. Aquí vemos sus respuestas. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela. ¿Me puede regalar su nombre? Juan Carlos Anaya. ¿Me puede regalar 5 minutos de su tiempo? Con mucho gusto. ¿Cuáles son las principales enfermedades de la transmisión sexual? Las principales enfermedades de transmisión sexual pueden ser sífilis, VIH y muchas otras enfermedades. ¿Cómo se transmite una enfermedad de transmisión sexual? Por falta de la pareja, por falta de cuidado, ¿no? Usar preservativo. Esa es la mayor bloqueo que hay para evitar una enfermedad de contacto sexual. ¿Y cómo son los síntomas más comunes de una enfermedad de transmisión sexual? Puede empezar a sentir fiebre, escalofríos, en muchas ocasiones en la parte vaginal de la mujer puede presentar prurito, puede presentar manchado en el panty, picazón, ardor, comezón. ¿Cómo se puede prevenir el contacto? Usando el preservativo. Evite por pagar, o sea, yo Andrea, lo pongo ahí. Yo ahorita lo pago. ¿Qué métodos anticonceptivos se protegen contra la enfermedad de transmisión sexual? Contra la transmisión sexual, el único método anticonceptivo es el preservativo. Vale, O muchas condón. gracias. Muchas gracias. Con gusto. Como pudimos observar, el profesional de la salud nos dio unas respuestas muy claras y contundentes, las cuales nos ayudan a entender por qué las enfermedades de transmisión sexual son tan importantes de conocerlas. Aquí unas personas del común nos responderán unas Buenas preguntas. tardes, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, me llamo Daniela. Daniela, ¿me puede regalar 5 minutos de su tiempo para realizar unas preguntas sobre las enfermedades de transmisión sexuales? Sí, ¿Conoce cuáles son las enfermedades de transmisión sexual? pues algunas, por ejemplo, el VIH, la gonorrea, el SIDA. ¿Conoce cómo prevenirlas? Sí, usando protección. ¿Ha tenido alguna experiencia personal con estas enfermedades? No. ¿Qué prevenciones le puede dar a las parejas para prevenir estas enfermedades? Pues que utilicen protección. Muchas gracias. Como pudimos ver en esta entrevista, notamos que la adolescente Daniela no tiene tanto conocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual, lo cual es muy mal para su edad, ya que está en un proceso de formación de su cuerpo. A continuación, en una entrevista con una persona del común que sabe, que tiene conocimientos respecto al tema tratado. Ya, ahora sí. Buenos días, estamos acá con el señor y damos una entrevista sobre las enfermedades de transmisión sexual.
¿Sabes qué son las enfermedades de transmisión sexual? Sí, son las enfermedades que se transmiten por contacto directo con una persona mediante relaciones sexuales. ¿Cómo crees que se pueden prevenir? Hay muchos métodos de prevención. Una es preservativo, la más común. Otra serían parejas estables en la relación, no tener diferentes parejas en una sola pareja estable. Eso evitaría que se propagaran las enfermedades de transmisión sexual. ¿Has tenido experiencias con estas enfermedades? No, nunca he tenido experiencia de transmisión sexual. ¿Cuáles son los mitos más comunes que tú hayas escuchado? Hay diferentes mitos. La gente dice cosas que a veces saben de la realidad. Lo que sí es cierto es que las enfermedades de transmisión sexual son un hecho y se transmiten por relaciones entre hombres y mujeres, entre hombres, mujeres y mujeres. Todos estos son mitos que la gente tiene, pero que a veces van a la realidad, más que mitos van a la realidad y son enfermedades que se transmiten. Y son precisamente eso, ETS, enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles son las ETS más comunes? La más común, pienso yo, y la más peligrosa y la más mortal es el SIDA, el VIH. En la entrevista anterior pudimos observar a una persona con un amplio conocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual, ya que la persona ya es de avanzada edad y tiene más conocimiento acerca de los temas tratados. Hola, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Daniela Naya. ¿Me puede regalar tu nombre? Fernando Sierra, ¿Me puede regalar 5 minutos de su tiempo? vamos a ver. ¿Sabes cuáles son las enfermedades de transmisión sexual? Eso como ahorita hay tantas, está el SIDA, la veneria. ¿Cómo crees que se puede prevenir una enfermedad de transmisión sexual? ¿Qué más? ¿Qué bueno? ¿Cómo crees que se puede prevenir? Cuidando de la persona, cuidándose de los niños también, las personas. ¿Has tenido alguna experiencia personal sobre la enfermedad de transmisión sexual? ¿Cuáles crees que son los métodos más comunes sobre las enfermedades de transmisión sexual para cuidarse? Preservativo, usarlo, eso es lo más indicado. ¿Sabes cómo se pueden hacer pruebas sobre las detenciones de las enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuál crees que es la importancia de la educación sexual en las prevenciones de las enfermedades de transmisión sexual? Hablar con los hijos, educarlos, que empiezan a tener este relación. Vale, muchas gracias. Después de ver esta entrevista nos podemos dar cuenta de que hay personas que ya a su avanzada edad casi no tienen conocimiento sobre el tema de las enfermedades de transmisión sexual, lo cual en su juventud pudo haber causado tener de estas enfermedades, ya sea gonorrea, sífilis, enfermedades de ese tipo. Buenos días, me presento. Mi nombre es Daniela Naya. ¿Me puede regalar su nombre? Gloria Lizeth Suárez. ¿Me puede regalar 5 minutos de su tiempo? Claro, sí, señora. ¿Sabes cuáles son las enfermedades de transmisión sexual? La relación sexual, no cuidado de las mujeres, de no estar con muchos hombres, también saber cuál es el hombre con el que va a estar, hacerse un buen lavado vaginal. ¿Cómo crees que se puede prevenir? Eso va en cada persona, en cada ser humano, en cada mujer, saber con quién se va a meter y hacerse un buen aseo personal. ¿Has tenido alguna experiencia? No, señora. ¿Sabe cuáles son las enfermedades más comunes de la transmisión sexual? Sí. Vale, muchas gracias. Muy amable. A nuestro profesional de la salud, la cual es muy importante para poder entender sobre el tema. Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Patiño, jurado 81. Vengo a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual con un farmacéutico que se llama Primera pregunta, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual?
Las enfermedades de transmisión sexual son aquellas provocadas por virus, bacterias o parásitos. Segunda pregunta. ¿Cómo crees que se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Tomando conciencia y utilizando métodos de barrera como el preservativo y teniendo una pareja estable. Tercera pregunta. ¿Has tenido alguna experiencia personal con las enfermedades de transmisión sexual? Personal, ninguna. Cuarta, ¿cuál crees que son los mitos más comunes sobre las enfermedades de transmisión sexual? El mito es la falta de conciencia de la gente sobre lo delicado que es esa enfermedad. Quinta, ¿sabes cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes? Las más comunes ahorita, el virus del papiloma humano, la gonorrea y el SIDA. Esta pregunta, ¿cómo crees que se puede hablar con las parejas sobre las enfermedades de transmisión sexual y la prevención? Pues la única forma es que tomen conciencia de lo delicado que es el problema como tal. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Román Zapatiño, grado 8.1. Vengo a hablar sobre la transmisión sexual. Presento con Belsi Delgado. Belsi. Primera pregunta. ¿Cuáles son las principales enfermedades de transmisión sexual que debo conocer? Las principales enfermedades de transmisión sexual son el VIH, que es como el más común. Esa enfermedad pues baja las defensas del cuerpo, del organismo y puede llegar a ser mortal. También está la sífilis, el virus del papiloma humano, también es una de las enfermedades más comunes. Segunda pregunta, ¿cómo se transmiten las enfermedades de transmisión sexual? Pues como lo dice, es por el acto sexual. Sí, muchas veces también se transmite por roces o a veces, por lo menos el VIH también se transmite por contacto de sangre. Entonces también es una manera en la que se contagia. Tercera pregunta, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la enfermedad de transmisión sexual? Pues dependiendo, por lo menos el VIH, como él baja los niveles las defensas del cuerpo, pueden llegar a tener debilidad del cuerpo, fiebre, malestar general. Y en caso del virus del papiloma, puede haber picazón, salen unas llanitas, y eso le da malestar, le da molestia, fiebre, picazón. Otra pregunta, ¿cómo puedo prevenir contagio de la enfermedad? Pues la principal método para evitar los contagios es el uso de preservativos y pues mantener una sexualidad responsable. Quinta pregunta, ¿qué métodos con anticonceptivos también protegen contra las enfermedades? Bueno, los métodos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, por lo menos para el virus del papiloma humano, hay una inyección que le ponen a las niñas y todo lo más a las niñas porque en las niñas es donde es más común esa enfermedad, les aplican una inyección para prevenir eso. Y de igual manera también pues el preservativo es como vacunación, hay vacunación también para varios enfermedades Esta pregunta, ¿cuál es la importancia de la prueba de detección de las enfermedades de transmisión? ¿Cuál es la importancia de la prueba de detección? De la prueba de detección, pues es importante llevar chequeos médicos, que cada
cada tiempo, o sea, tienen un periodo de revisión, que se hagan exámenes de sangre. Es importante el virus del papiloma humano, que apenas vean los primeros síntomas, pues se acerquen al médico. En la siguiente entrevista vamos a ver cómo nuestro compañero Camilo entrevista a una jefe de un hospital sobre las enfermedades de transmisión sexual y a un estudiante de grado 11 sobre sus experiencias, qué nos recomienda y lo que ha aprendido a lo largo de su trayectoria en el colegio. A continuación los dejo con la entrevista. Buenos días, soy Camilo Andrés González Ruda y el día de hoy voy a realizar algunas entrevistas sobre el tema que es de enfermedades de transmisión sexual. Recordemos que estas enfermedades se transmiten de una persona a otra con el contacto sexual. Esto incluye el contacto vaginal, oral y anal. Buenos días, soy Camilo Andrés González Rueda, estudiante del Colegio Liceo Patria Bucaramanga, el grado 8.1, y el día de hoy vamos a realizar unas entrevistas con respecto al tema de enfermedades de transmisión sexual. Nos encontramos con una profesional del área de la salud, quien muy amablemente nos va a contestar algunas preguntas sobre nuestro tema. ¿Me da su nombre, por favor? Buenos días para todos. Mi nombre es Xiomara Yesenia Mantilla Bueno. ¿Profesión? Enfermera jefe. Bueno, jefe, ¿nos puede decir qué son las enfermedades de transmisión sexual? Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto vaginal, oral o anal. Estas enfermedades de transmisión sexual se transmiten o se dan por bacterias, virus y parásitos. Y bueno, jefe, teniendo en cuenta esto, ¿nos podría decir las más comunes? Bueno, las más comunes que se pueden presentar son la sífilis, la gonorrea, el VIH, el virus del papiloma humano y la clamidia. Todas estas se transmiten a través de líquidos corporales en contacto con los genitales. La principal de ellas, que es el virus del papiloma humano, es la que causa cáncer de cervix y por lo general es la que transmite el hombre. Y bueno, jefe, ¿nos podría decir cómo se pueden prevenir estas enfermedades? Bueno, estas enfermedades se pueden prevenir de la siguiente manera. Tenemos métodos de barrera como son los condones masculinos y femeninos. Si lo utilizamos de manera correcta nos ayudan a prevenir estas enfermedades de transmisión sexual. También tenemos los chequeos médicos. Cuando tenemos varias parejas sexuales activas o múltiples, podemos realizarnos chequeos médicos periódicos para saber qué enfermedad de transmisión sexual podemos tener. También tenemos la concientización y la educación. Debemos conocer los riesgos, debemos educarnos, debemos capacitarnos. Están las charlas de educación sexual y reproductiva en los colegios, en los centros de salud, en las instituciones a donde acudimos a nuestras consultas médicas. Allí podemos encontrar estos tipos o métodos de barrera que nos ayudan a prevenir estas enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, ¿existen vacunas para prevenir estas enfermedades? Sí, señor, existen vacunas. Tenemos la vacuna de la hepatitis B que nos ayuda a prevenir esta enfermedad que se da en las relaciones sexuales. Y también tenemos la vacuna del virus del papiloma humano, que es el causante de cervix, el cual está dentro del esquema de vacunación colombiano a partir de los 9 años de edad para niños y niñas. Y bueno, jefe, ¿nos podría decir qué tratamientos hay para estas ETS? Bueno, de acuerdo a lo que ya habíamos mencionado anteriormente, el tipo de enfermedades de transmisión sexual que encontramos, para la clamidia tenemos los antibióticos como la acitromicina y la doxiciclina. Para la sífilis contamos con la penicilina benzatínica de 1.2 partes por millón y 2.4 partes por millón. También para el herpes genital contamos con el aciclovir, que es un antiviral que nos ayuda para esta patología. También contamos con para la gonorrea tenemos una combinación de antibióticos como son la ceftriaxona y la acitromicina. Para el virus del papiloma humano como tal no se tiene un tratamiento, sino es algo más quirúrgico
como es la cauterización de esas verrugas genitales. Y para el VIH, pues al momento no hay una cura, pero estos pacientes, si toman sus antirretrovirales, si van a sus consultas médicas, podemos evidenciar en ellos que tienen una vida larga y saludable. Y bueno, Heber, muchas gracias por compartirnos su conocimiento. ¿Nos podría dejar alguna enseñanza para nosotros los jóvenes? Bueno, para ustedes los jóvenes, ¿qué les digo? Por favor, busquen asesoría, busquen conocimiento, vayan a sus centros de salud, acudan a sus IPS, saquen consultas médicas dentro de los programas de promoción y mantenimiento de la salud, como son la juventud y la adolescencia, buscando que los orienten, que los guíen, que les amplíen más esta información para que por favor prevengan este tipo de enfermedades de transmisión sexual y no se convierta en una enfermedad grave a futuro. Bueno, muchas gracias, jefe, por su asesoría y por sus recomendaciones que nos da. Con esto concluimos la entrevista. Con muchísimo gusto. Buenos días. Continuando con la entrevista, nos encontramos con el señor Jorge Alberto, quien de grado 11, que mínimamente nos compartió su conocimiento en forma de pregunta. Bueno, de los conocimientos que le han dado y proporcionado en la escuela, ¿usted me puede decir qué son las enfermedades de transmisión sexual? Las enfermedades de transmisión sexual son una enfermedad que se transmite por los genitales de un hombre y de una mujer, que también pueden llegar a darse en algunas enfermedades que se pueden llegar a transmitir con fluidos o con sangre, por así decirlo. ¿Y usted nos podría decir cuáles son las enfermedades que usted conoce? Por parte mía, las enfermedades que son más comunes y que he escuchado han sido la gonorrea, el herpes, el VIH o el SIDA. Los síntomas de algunos de ellos, que son por ejemplo la gonorrea, que son dolor al orinar, o el orinar sin darse cuenta, VIH o el SIDA, que es sentir debilidad, sentir fiebre, pero pues al principio puede ser asintomático de la persona. Y el herpes, que puede, dependiendo de ser el lugar donde sea, que sea la boca, que sea los genitales, ser ampollas en el lugar respectivo. Y bueno, según los estudios que ha adquirido, ¿usted podría responder si es que se puede presentar unas enfermedades sin presentar síntomas? Sí, la verdad hay algunas enfermedades donde principalmente pueden empezar a ser asintomáticas, como el SIDA o el VIH, que pueden llegar a ser asintomáticas en principio, y eso puede llegar a una complejidad del tratamiento de que se puede llevar para mejorar la vida de la persona, porque ya llega en un momento de la enfermedad donde está en un punto tan avanzado que es difícil tratarlo. ¿Usted nos podría decir cómo se pueden prevenir esas enfermedades? Pues hay varias maneras para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, ya sea por el hombre usando un condón o para una mujer usando la barrera para que los genitales no tengan contacto. También puede ser chequeos mensuales de a ver si la persona en cuestión no tiene una enfermedad, o ponerse vacunas contra estas enfermedades, ya sea como para la hepatitis y para demás cosas. Bueno, muchas gracias, señor Alberto, por compartirnos sus conocimientos que ha aprendido en el colegio, y con esto terminamos la entrevista. En conclusión, las enfermedades de transmisión sexual representan un problema de la salud pública global, debido a su alta prevalencia y las complicaciones que pueden causar si no se tratan, como infertilidad, cáncer o incluso la muerte en casos graves. La prevención es la clave para reducir su propagación mediante el uso de preservativos, educación sexual adecuada y la realización de pruebas regulares. En Colombia, las enfermedades de transmisión sexual son un problema creciente. Solo en las primeras 12 semanas del 2023 se reportaron 4.711 casos de VIH, lo que refleja un aumento respecto al mismo periodo del año anterior. Además, cada hora, aproximadamente 10 colombianos son diagnosticados por alguna infección de transmisión sexual, siendo las más comunes el VPH,
sífilis, herpes y gonorrea. En Bucaramanga específicamente se han detectado 279 casos de VIH en lo que va corrido del 2024. Este tipo de infecciones afecta mayormente a las personas mayores de edad entre los 15 y 34 años, lo que subraya la necesidad de educación sexual y de acceso a los servicios de salud para prevenir y tratar estas enfermedades.